paciente de 28 años de edad, comerciante de productos de belleza, sin antecedentes de importancia heredofamiliares, con tabaquismo, prácticamente lo más relevante en los antecedentes personales, menarca a los 12 años, con ciclos menstruales regulares hasta 6 meses previos de su aparición, que empezó con un patrón irregular. De esos 6 meses solo ha presentado 3 periodos irregulares. Gesta cero, no utiliza método de planificación familiar y al menos no pretende un embarazo reciente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ha sido muy cuidadosa con el control de su peso corporal, ha consumido en algunas ocasiones productos para evitar ganancia de peso. Eso suena algo frecuente. No, no raro. ¿Ah? ¿Muy qué? ¿Qué es eso? El piñalín no lo conozco. ¿Qué es eso? Hay tantas cosas que cuando ustedes ponen productos naturistas de pérdida de peso, salen una lista impresionante de suplementos aparentemente relacionados con pérdida, que están en relación al registro sí de Cofepris porque son como de venta libre y que no requieren prácticamente. ¿Cómo? Ese es un ejemplo de ellos. Digo, me dio la tarea en una ocasión de revisar y la verdad es que hay como N cantidad de productos que tenemos que cuidar de relación. Pero bueno, no conozco ese piñalín. Definitivamente no lo conozco. ¿Y si me lo vas? El similituro aquí. Es un tema para la comparación de similituro y piñalín para la disminución del peso corporal en cadetes. Próximos a vacaciones. ¿Cuál fue la mejor? Próximos a vacaciones. Inició hace 6 a 8 meses con manifestaciones de pérdida de peso progresiva hasta de 6 a 8 kilogramos, palpitaciones en relación a las actividades físicas, diarrea, 4 deposiciones al día que son acuosas, sin moco ni sangre, temblor distal, diaforesis profunda, y ha presentado incremento de forma gradual de los síntomas, ¿no? Prácticamente de esos 6 meses a la fecha. Tuvo revisión médica con prescripción de clonazepam porque le dijeron: estás ansiosa. ¿Cómo ve? ¿Sí? ¿Cómo? Yo también tengo ansiedad. ¿Sí? ¿Y tomas clonazepam? No. Al interrogatorio tiene aumento de volumen en cara, presión de cuello no dolorosa, así como sensación de cuerpo extraño ocular, epífora y dolor ocular bilateral. Miren, las condiciones obviamente de los interrogatorios clínicos, ustedes ya que han estado ya más con experiencia en situación hospitalaria, saben que las condiciones de interrogatorio son muy importantes. También tenemos que tener criterios amplios para evaluar un síntoma o un signo, porque actualmente no son exclusivamente de una sola entidad. Por eso es muy importante ir retomando. Tenemos ahorita, por ejemplo, en área de hospitalización, una paciente que tuvo una pérdida de peso gradual progresiva hasta pérdida de 30 kilos. Actualmente está en una situación de desnutrición marasmática. ¿Sí? Marasmática. ¿Sí? ¿Qué se refiere? ¿Marasmo? No. ¿Qué es una desnutrición? ¿Qué? Hay dos tipos de desnutrición. Sí, marasmática y seca. ¿O el otro cuál es? Desnutrición proteico-calórica. La otra es pura desnutrición proteica, ¿no? Exacto. ¿Ya vieron? Entonces, estamos hablando de que tiene una situación de desnutrición proteico-calórica. Sí tiene un trasfondo importante de enfermedad tanto tiroidea como diabetes, pero el hecho de tener una pérdida importante, lo primero que empiezan a pensar en problemas de tumorales, infecciosos. La verdad es que no. Tan solo una entidad o una combinación de entidades puede obviamente generar una pérdida así progresiva. Pero tenemos que tener un criterio amplio, no solamente un síntoma atribuirlo a una sola enfermedad, sino en algún momento tenemos que pensar en una combinación de enfermedades también, en ese sentido como lo está presentando la paciente. Vean entonces, si al momento de la revisión, esto es lo que tenemos con esta paciente. ¿Qué les parece? ¿Qué es bocio? ¿Cuánto pesa la glándula tiroides? 50.
básicamente es muy evidente, ¿no? Básicamente, aunque aquí la exploración no es tan adecuada, porque la exploración no debe de hacerse con el cuello extendido. Es básicamente con posición neutra para poder establecer la situación de crecimiento. Si el paciente tiene una situación fenotípica, obviamente de estar delgado, puede haber cierto aumento y que pueda estar obviamente dentro de rangos normales si el fenotipo es muy delgado. Por eso siempre es muy importante la posición neutra. Pero bueno, esta paciente, a pesar de eso, vean, pues tenemos un crecimiento. Este crecimiento al momento de solo en la inspección, ¿es focalizado o es difuso? Es difuso. ¿Y eso qué hace pensar? Ya desde aquí empezamos a pensar en qué tipo de entidad clínica pueda tratarse. Pues algo bonito, ¿no? Porque lo bonito no, que es un multilateral. Multinódulo. Que no es un nódulo, exacto, no es un nódulo. Es un crecimiento difuso y eso nos hace pensar. Obviamente las palpaciones nos van a... Eso aparentemente es difuso, la palpación nos va a confirmar. Es un aumento difuso ya por palpación o tiene presencia irregular o nodular, porque de eso también depende obviamente la orientación clínica. Ajá. ¿La clínica les sugiere a ustedes algo? Ya aunado a todo lo que están viendo, vean, tiene 112 latidos por minuto en reposo, obviamente la temperatura está... ¿Cómo? Sí, el hipertiroidismo, ¿a qué se refiere el hipertiroidismo? Tenemos que tener una diferencia muy importante, ¿qué es hipertiroidismo y qué es tirotoxicosis? Tirotoxicosis podría ser como secundaria. La tirotoxicosis es la expresión clínica de la elevación de las hormonas tiroideas. El hipertiroidismo obviamente es secundario a la enfermedad que ocasiona elevación de las hormonas tiroideas a nivel sanguíneo. Habitualmente siempre ponemos como sinónimos hipertiroidismo y tirotoxicosis, pero estrictamente el hipertiroidismo obviamente es la elevación y pueden ser por múltiples causas. Y al tener la elevación de las hormonas tiroideas, pues vamos a tener la clínica de tirotoxicosis. ¿Okay? Que estrictamente no toda tirotoxicosis es por incremento de producción de hormonas tiroideas. A veces puede haber tirotoxicosis no por aumento, sino solo por liberación en relación a un fenómeno inflamatorio tiroideo. Las tiroiditis, por ejemplo, es una tiroiditis subaguda, ¿okay? Una tiroiditis subaguda de Kervain o una tiroiditis postparto, que habitualmente no es una causa de aumento de producción de hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, ¿okay? Ese aumento de la liberación de hormonas tiroideas por un fenómeno inflamatorio, pues van a tener manifestaciones clínicas de tirotoxicosis. Por lo cual tenemos un paciente con clínica de este tipo, no hablamos de hipertiroidismo, porque no sé si es por aumento de producción de hormonas. Hablamos desde el punto de vista clínico de un fenómeno de tirotoxicosis. Y un fenómeno, ahora sí, las causas de tirotoxicosis, ¿qué son? ¿Por aumento de producción o por una situación de liberación por algo inflamatorio? ¿Ustedes qué creen que pueda estar pasando en esta paciente? Si realmente es por hipertiroidismo o por un fenómeno inflamatorio. ¿Cuáles son las causas de hipertiroidismo principalmente? ¿Cuál es la principal? Y habitualmente la enfermedad de Graves se caracteriza por una triada clásica, que no necesitas casi condiciones bioquímicas. Bueno, sí se lo sustentan con una programa de así es. ¿Bocio? ¿Bocio qué más? Orbitopatía. Ajá. Y tirotoxicosis. Es una triada clásica que te hace casi meter las manos al fuego, que de esto se trata de una enfermedad de Graves, es decir, de un bocio tóxico difuso, ¿okay? Que es un contexto fisiopatológico de la enfermedad de Graves, que ahora vamos a ver, es que de origen, ¿qué significa entonces autoinmune en este sentido? No. ¿Qué hay? Que los anticuerpos están atacando a las células. Pero eso sucede en la tiroiditis de Hashimoto, ya lo dijimos, que los específicos para destrucción
tiroidea son los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Ahí también es una enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Qué pasa en el Graves? Esos se unen con el receptor de la hormona tiroidea y la estimulan, en lugar de bloquear la estimulan. A ver, ¿al receptor de qué? Para la hormona tiroidea. ¿De hormona tiroidea? Sí. De la hormona tiroidea va hacia tejido periférico. No, de la hormona De la tiroidea. TSH, ¿ok? Exacto. Realmente es la producción de autoanticuerpos que van y que activan el receptor de la TSH, simulan una TSH, estos autoanticuerpos, y así se piden. Cuando nosotros tenemos, y ese es el diagnóstico bioquímico de una enfermedad de Graves, de un bocio tóxico difuso. El contexto fisiopatológico es la producción de autoanticuerpos contra el receptor de la TSH, que generan entonces un fenómeno estimulante. Por eso hay activación por eso tiene ya la autonomía, básicamente. Y obviamente esto nos va a ayudar, y esto lo vamos a confirmar con el patrón bioquímico del perfil tiroideo de un paciente con una enfermedad de Graves. ¿Cómo esperarías el perfil tiroideo de un paciente con una enfermedad de Graves? Te llegó el paciente ahí. ¿Cómo va a estar el perfil tiroideo? ¿Cómo te llamas? Pedro. Ya sé que no vas a hacer endocrino, pero te va a tocar en la consulta de medicina general. Ya estás pensando en ortopedia o algo así. ¿Y por qué? Háblame un poquito. ¿Por qué está la TSH suprimida? Oye, ¿ustedes todos son Pedros? Nos vamos a tener que castigar a todos porque contestan por Pedro. Pero porque estamos con las cabezas. Apenas las cabezas se checan cuando lo estás formando. Eso se checa antes de abrir el productor y antes de comprarlo. Uno no entiende todo. Aquí solamente dice semillas como cuál. Esa pues no puede comer tantas cosas tampoco. pues aquí se ve los clases de general. Lo que con qué se suplementa. ¿Qué? ¿Con qué se suplementa? ¿Con nada? ¿Con nada? ¿Qué proteína? ¿Nada? L-carnitina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está la supresión de TSH? Porque hasta las 10:30 van a venir por ustedes. 10:30, mire, Por el Rafa. Entonces, espérenme. Por favor. ¿Qué? Sí, ya que te estudiar, por favor. Después no se vale que me digan por qué me reprobaron, Así que el último examen está más pesado que ¿Qué? Pesado como el segundo parcial. En este parcial les fue Muy bien. Relativamente. No sé, si me contestan como Pedro no creo. Bueno, entonces, eso es bien
obviamente el patrón bioquímico ya nos va a ir orientando. Obviamente es una paciente que está con datos clínicos sugerentes de tirotoxicosis porque sabemos bien que las hormonas tiroideas tienen actividad termogénica, tienen actividad energética, ¿ok? Y es por eso las manifestaciones clínicas. Es lo que hacen las hormonas tiroideas en el corazón. El cronoinotropismo que hacen las hormonas tiroideas a nivel intestinal y por eso es la presencia de las evacuaciones aumentadas en frecuencia. No estrictamente es diarrea, sino es aumento de la hiperdefecación, precisamente por la peristalsis aumentada. Claro que al tener peristalsis aumentada la consistencia de la heces es completamente distinta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la parte de la sudoración excesiva? ¿La piel cómo va a estar? ¿Cómo va a estar en el momento que toques al paciente? Caliente, exacto. Entonces todo se va sumando a que se trata de un fenómeno de tirotoxicosis y obviamente eso te va a obligar a pedir el patrón bioquímico, más bien un patrón bioquímico, tiroideo. También el medio se presenta en meses. No necesariamente, no tendría, a pesar de porque altamente la peristalsis aumentada no es tanto el fenómeno de mesis. Lo que sí va a tener es una pérdida de peso progresiva de causa inexplicable. Ya vieron cuánto perdió de peso. Y eso hay que tener una alerta muy importante, porque a lo mejor estuvo tomando medicamento para perder peso de causa intencional. Y los que tienen bocio por déficit de dolor también tienen tirotoxicosis. Bocio por déficit de yodo. No, ¿cómo estarían esos pacientes si tienen déficit de yodo? Pues estarían obviamente por eso te digo que no nada más es un dato clínico aislado. Si tienes tirotoxicosis y bocio y orbitopatía, Graves. Pero tienes bocios y hipotiroidismo, pues aquí tienes que pensar con causa. Obviamente difícilmente tengas orbitopatía, o a menos que sea una paciente que haya tenido antecedentes de alguna otra afectación ocular, pero sería muy raro. Pero básicamente bocio e hipotiroidismo, tienes que pensar en causas, obviamente, de bocio e hipotiroidismo. Puede ser deficiencia de yodo o puede ser una tiroiditis autoinmune de tipo Hashimoto, pero bociógena también. Así es. ¿Con orbitopatía qué características se refiere? O sea, ¿qué Ahorita vamos para allá. La orbitopatía de Graves, ¿qué incluye? Obviamente, ¿por qué se da exoftalmos desde el punto de vista fisiopatológico del exoftalmo? No, porque no aumenta el tamaño del El ojo. aumenta el metabolismo y la grasa que está en la orbita, según yo, se va a dividir. Exacto. Básicamente el tejido retroorbitario, los fibroblastos retroorbitarios también tienen receptores para TSH. Y el estímulo que existe de los anticuerpos autoinmunes contra el receptor TSH también generan una modificación y un depósito de tejido graso retroorbitario. Es por eso que empieza a hacer la aparición del exoftalmo. Puede ser uni o bilateral, casi siempre es bilateral porque el estímulo es para los dos lados, pero puede predominar de un solo lado. ¿Okay? Y obviamente al tener exoftalmos voy a tener manifestaciones oculares inflamatorias. ¿Cuáles son? Cuando tenemos actividad ocular inflamatoria, ¿qué creen que va a sentir el paciente? Primero que todo lo estamos sacando así. ¿Qué va a sentir el paciente si tiene una actividad inflamatoria ocular? Epífora, que es lo que estaba teniendo. ¿Qué estaba teniendo? Epífora. ¿Qué es epífora? Claro, lagrimeo constante. ¿Qué más? Hiperemia conjuntival. Si se empuja, va a tener mayor exposición al ambiente y va a tener más fenómenos irritativos. Puede haber edema palpebral, porque al final de cuentas es un fenómeno inflamatorio. ¿Cómo? ¿De ojos rojos sobre qué? Obviamente sobre el exterior. El interior no tiene nada. El interior ocular no tiene nada. Por eso no es por causa de crecimiento ocular. No, tampoco. No hay aumento de la presión intraocular, porque el ojo no crece ni aumenta el líquido intraocular, sino así es. Y puede llegar a ser tan severo que también puede haber pérdida de la visión, porque al tener tanto depósito de grasa comprime el nervio óptico en la parte retroocular y puede generar ceguera. Sequedad puede, pero obviamente a la exposición, ¿no? Entonces hay hiperemia. Obviamente si hay hiperemia, si hay edema palpebral, ahí puede haber dolor ocular, ¿okay? Y principalmente el dolor ocular también puede ser al movimiento. Si el paciente al momento de tener el exoftalmo
tiene pérdida del paralelismo, ¿cómo creen que va a ser la visión? Diplopia, y eso también puede ocurrir en los pacientes. Puede ocurrir alteración de los movimientos oculares por el depósito y que obviamente y el desplazamiento, porque el depósito de grasa que va a tener va a ser sobre los músculos extraoculares y puede haber alteración de la movilidad ocular. ¿Okay? Y todo es aunado al trasfondo fisiopatológico de ¿por qué está sucediendo? Por la producción de anticuerpos contra el receptor de TSH. ¿Me vieron? Y ya. Y todo se suma. Vamos a volver a retomar la clínica de la paciente. ¿Qué decía? Con respecto a pérdida de peso, diarrea, ¿sí? Temblor, diaforesis profusa, la pérdida de peso, insomnio, y a pesar de tener aumento del apetito, el paciente ha perdido peso. ¿No se les haría raro? Como demasiado y aún así estoy perdiendo peso, ¿no? Y vean, ¿qué pasa así como se dice? Miren, cuerpo extraño, en el ojo, ¿sí? Epífora y dolor ocular bilateral. Entonces todo va de la mano aunado a que tiene bocio, tiene datos clínicos de tirotoxicosis y tiene datos clínicos oculares sugerentes de... Entonces todo esto, y es la teoría clásica de Graves, era clásica. Ya casi aquí meto las manos al fuego de que es por una enfermedad de Graves. ¿Ok? Aquí está lo que me pediste. Pedro, tú le mandaste a pedir a paciente el video. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este perfil de video? Porque eso es bien interesante la clínica. Otra vez, en relación a la clínica y antecedentes. Ahora yo tengo que demostrar que es una causa autoinmune y que no sea iatrógena. Porque hay productos de venta que para pérdida de peso traen hormonas tiroideas. Claro. Para pérdida de peso, en algún momento se utilizó para pérdida de peso, que realmente no está justificado el uso de hormonas tiroideas para control de peso. ¿Qué pasaría si hay lo Ajá. ¿Cómo crees que sería la clínica de una paciente en Nicaragua? No tendría bocio, no tendría orbitopatía, pérdida de peso y tirotoxicosis. Una tirotoxicosis porque el perfil bioquímico va a ser lo mismo. Ya vieron que las condiciones de clínica son importantes para orientar de dónde viene. Porque qué tal si la paciente se está tomando hormonas tiroideas para pérdida de peso porque le dijeron que es un producto naturista. Pero en cuanto las deje todo volvería a normal. Estrictamente sí. Estrictamente sí, por el momento de suspender los productos, obviamente que pudieras llegar a tener en su contenido hormonas tiroideas. Ahí hasta hablamos de una tirotoxicosis inducida o una tirotoxicosis facticia. Entonces, en ese tenemos ¿No? Si, por ejemplo, si consume hormona tiroidea y la deja de consumir súbitamente, igual puede caer el... Me ha tocado pacientes, efectivamente me ha tocado pacientes que posterior a inducción de pérdida de peso aunado a hormonas tiroideas desarrollan fenómenos tiroideos autoinmunes y se pasó a un fenómeno de tiroiditis de Hashimoto. ¿En quién va a desarrollarse? No, por el hecho de tomar hormonas tiroideas voy a desarrollar hipotiroidismo más adelante. No, estrictamente al suspender debe de regularizarse el eje. ¿Ok? O sea, básicamente, si la paciente puede soportar toda la tirotoxicosis, todos sus síntomas, podría solo trabajar el peso. No, está incorrecto, porque el trasfondo no es la condición clínica. Sabes bien que hay modificación cardíaca, hay pérdida ósea. Por eso las hormonas tiroideas no están indicados para pérdida de peso, están indicados solo para terapia de sustitución hormonal, cuando hay déficit. Por favor, entonces muy importante. Y en algún momento hubo productos de ventas farmacéuticas que traían hormonas tiroideas para pérdida de peso. Si ustedes en algún momento lo googlean por ahí, Redotex, exacto, mira un poco. Pero ese traía anfetamina. Traía una mezcla de cosas, ¿sí? Tanto anfetaminas, traía diazepam y traía hormonas tiroideas, principalmente como para bajar el fenómeno de ansiedad por tanto anfetaminas como de hormonas tiroideas, porque traía T3. Pero ¿cómo es que lo abordaron? Como muchas cosas en
Como le en este mundo. No nada más México, ¿eh? Con También dinero. hay cosas turbias en otras partes. Con dinero. ¿Qué es todo lo que trae? ¿Qué? Hormonas tiroideas y de azúcar. El Redotex. Ok, por eso aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿realmente se trata de un Graves o se trata de una tirotoxicosis facticia? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que tenga? Porque a lo mejor les pongo un caso de tirotoxicosis, ustedes me van a decir que tiene. Hipertiroidismo. ¿Cómo se interpreta este perfil de video? Hipertiroidismo. Está disminuido. Secundaria. De 4 niveles. Vamos a ponerle apellido a este hipertiroidismo. Secundario. ¿Quién vota por secundario? ¿Aquí hay uno? Nah, ¿ya estás dudando? No, sí, sí. No, No, secundario, secundario. ¿Quién vota por hipertiroidismo primario? ¿Y quién vota por hipertiroidismo terciario? ¿Y los demás no saben? ¿No hicieron nada? ¿Se murió el paciente? Doctora, ¿qué es? Ayúdenme, por favor. Ya estuvimos viendo el eje, no manchen. Es un hipertiroidismo primario. Porque están elevadas las fracciones libres, están tan altas que suprime la TSH. Por favor. ¿Pero por qué? Ven, ¿dónde está el eje? Ponme el eje. Pásale. Pero es que tiene que quedar clara la interpretación de las hormonas tiroideas, por favor. Porque sí me ha tocado pacientes con hipertiroidismo y todavía le dan levo pensando que esto se trata de un hipotiroidismo porque ven la TSH baja. Y en lo contrario, pacientes con hipo les dan más tiamazol. Ay, ¿por qué no cuando T3 y T4 están muy A ver, le dije, pues, para el eje tiroideo. Y una hipófisis, una tiroides. No, Ay. le dije la doctora, por favor. ¿Por qué le quita la ¿A intención? poco? No. ¿A poco si le llega un paciente usted le va a cubrir? Exacto. El eje hipófisis tiroideo. Chicos, eso se llama apatía y eso me da flojera. ¿Qué tal qué pasa con ese ímpetu? ¿Por qué? No, pero es que también he vivido una residencia y está peor, y no duermes. Te obligaron a votar, ¿verdad? Te obligaron. Está muy mal. Entonces, el hipotálamo que secreta para el estímulo injerencial, ¿está bien? ¿Y el hipotálamo que secreta para el estímulo injerencial? ¿Vale? No. No, del hipotálamo no. No vale con la Me gusta. ¿Por qué se lo vimos así, doctor? Así se incluye. ¿Qué es la TRH, doctora? ¿Qué es la TRH? Creo que le estoy haciendo mal. Porque les estoy explicando todo con peras y manzana y que no están estudiando. Entonces esto no me permite avanzar.
Porque entonces queda claro de que no vamos a saber interpretar un perfil tiroideo. Y obviamente en base al perfil tiroideo, investigar la causa de por qué hay modificación de ese perfil tiroideo. O decepción. Por eso me voy de vacaciones. No me enojé. Sí me enojé. No. Lo que requiere de Graves probablemente es la identificación, causa fisiopatológica autoinmune, medición de anticuerpos contra receptores TSH, principalmente para el diagnóstico diferencial. Cuando hay una causa de tirotoxicosis que obviamente no concuerda o no cuadra para una enfermedad de Graves, pues obviamente cuando pedimos los anticuerpos. Si la triada es muy clásica, realmente la determinación de anticuerpos no es necesaria, ya es nada más con pura clínica. ¿De qué se trata el tratamiento? Pues al final lo que buscamos es normalizar la función tiroidea. Y dentro de la normalización de la función tiroidea están las opciones terapéuticas, obviamente farmacológicas, que estrictamente aquí nada más contamos con tiamazol, pero existen dos moléculas, el tiamazol y el propiltirazilo. O metimazol, básicamente metimazol o tiamazol es lo mismo. En Europa carbimazol es exactamente lo mismo, ¿ok? Sí, saben más, cambia un poquito el nombre, pero básicamente nuestra molécula de bloqueo básicamente es el tiamazol. ¿Qué va a hacer el tiamazol? Principalmente va dirigido contra la actividad enzimática para evitar tanto síntesis como liberación de hormonas tiroideas. Sobre esa misma peroxidasa tiroidea va el bloqueo para evitar la organificación del yodo y va a frenar la liberación de hormonas tiroideas principalmente. ¿Qué sucede? Como principalmente la acción es frenar la producción de hormonas tiroideas por el tiamazol, lo que ya hay acumulado habitualmente no se les hace absolutamente modificación. Por eso es que desde que iniciamos el tiamazol a que empieza el efecto clínico de reducción de la tirotoxicosis, nos lleva días, porque las hormonas que ya están preformadas se van a liberar y se tienen que consumir. Habitualmente el efecto va de 10 a 15 días en lo que inicia en el tiamazol y en que el efecto clínico de reducción de la tirotoxicosis es muy importante. Hay una escala para evaluar la intensidad de tirotoxicosis. Me la buscan por favor, se llama escala de Wayne, ¿ok? Para que ustedes la exploren. De Wayne. W-A. Probable y más de 14 es. Ándale, ya la leíste. ¿Qué decía? Es que no me acuerdo del puntaje final, pues. Pero básicamente tiene la referencia para que lo vean. Porque eso nos habla mucho de la intensidad de la tirotoxicosis. El grado extremo de la tirotoxicosis se llama tormenta tiroidea. Y para tormenta tiroidea también es una conducta clínica, no es tanto la concentración de hormonas tiroideas. La conducta clínica para la tormenta tiroidea también se utiliza en escalas. Y la escala para tormenta tiroidea es una escala de Buch-Swartowski. Así se llama la escala, y también hay un puntaje dependiendo la afectación clínica neurológica, la afectación cardíaca, si hay arritmias, etcétera, ¿no? Entonces, claro que al final de cuentas pide confirmarlo con el incremento de las hormonas tiroideas, pero tanto para Wayne y para evaluar tirotoxicosis clínico y para evaluar tormenta tiroidea es solo escala clínica, ¿ok? No es el nivel. Yo puedo tener 50 de hormonas tiroideas y a lo mejor tener cierto leve grado de tirotoxicosis, o puedo tener 10 y estar con arritmia, fibrilación. Volvemos con respecto a respuesta hormonal, es individual, ¿ok? Entonces, claro que si las hormonas son muy elevadas, pues obviamente esperemos que la clínica sea más alta, ¿no? Y las condiciones obviamente de tirotoxicosis es primero frenar la tirotoxicosis. Primero es dando tiamazol, bloqueando la producción de hormonas tiroideas, y habitualmente se suplementa el tratamiento con efecto periférico de las hormonas, principalmente a nivel cardiovascular. Y es por eso que se utilizan beta bloqueadores no cardioselectivos. Y es más específico, es el uso de propranolol, que es tanto beta 1 como beta 2. Pero en el caso de Graves no es el problema de las hormonas, sino el anticuerpo. No, claro, es que el problema va a ser si tienes anticuerpos positivos vas a tener un efecto estimulante.
algo bien interesante con respecto a la determinación. Mira, te voy a explicar nada más así en forma gráfica. Tenemos aquí el receptor. Este es el receptor de TSH. Receptor de TSH. Entonces, el trasfondo de la enfermedad de Graves autoinmunes es que hay presencia de anticuerpos que van a ser un fenómeno, obviamente, estos son los anticuerpos anti-TSH, y entonces van a tener un fenómeno estimulado. Entonces T3 y T4 van a estar elevados. También hay anticuerpos que tienen un fenómeno inhibitorio. ¿Por qué? Porque si el anticuerpo, en lugar de activar dentro, me frena acá, ya no se activa. Sigo teniendo anticuerpos anti-TSH, es lo menos frecuente que sucede, pero puedo tener anticuerpos, pero ya con un fenómeno bloqueante. Son causas raras de la presencia de estos anticuerpos. Y hay otros anticuerpos, porque por eso en anticuerpos hay de 3 formas para Graves. Puedo tener anticuerpos que ni bloquean ni activan, sino solamente están acá y son neutros. Clínicamente no voy a tener efecto sobre la función tiroidea. Voy a tener un estado tiroideo, voy a tener un estado hipotiroideo si tengo bloqueantes. Por eso es que en condiciones clínicas pueden encontrar orbitopatía eutiroidea. Es decir, ¿cómo va a haber una orbitopatía eutiroidea? A lo mejor se asume por esto. O sea, mi TSH va a estar teniendo actividad ocular en el tejido retroorbital. Pero, con respecto a la estimulación tiroidea no va a pasar nada. ¿Y modificadores de la enfermedad no se pueden tratar? Como moduladores, por ejemplo, exacto, no, realmente no, porque las condiciones obviamente de modificaciones autoinmunes se empeoran. Aquí nos vamos directamente contra la actividad de la hiperfunción tiroidea. Entonces, ¿qué tenemos? Para bloquear la glándula tiamazol, que es el único con el cual contamos aquí en México, y obviamente hay otra posibilidad que se llama orogliflozin. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque estrictamente en una situación de tirotoxicosis por Graves en el embarazo, que una paciente con Graves y se embaraza, el tratamiento de elección es, pregunta de examen, es el propiltiuracilo. Pregunta de examen. El propiltiuracilo no inhibe directamente la liberación de... Ok, las dos, dependiendo de las concentraciones y principalmente propiltiuracilo, aparte de disminuir la producción, a nivel periférico, reduce la conversión de T4 a T3. Y eso es una ventaja que hay de las hormonas, de las antitiroideos. Depende también de la intensidad de la dosis de tiamazol. También se puede llegar a reducir la conversión periférica de T4 a T3. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la más activa? ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué hacemos a nivel periférico? Bloquear con uso de beta bloqueadores, principalmente para darle protección cardíaca. O sea, Para aparte de inflamación, o sea, claro, le damos también los beta-bloqueadores. le damos beta bloqueadores. Pero siempre, ¿no? Casi siempre, a menos de que esté en una condición de hipotensión, se tendría que utilizar otro para reducir la condición de frecuencia. Tiempo que tarda en... Exacto, principalmente cuando nosotras concentraciones se reducen, pues obviamente la condición clínica va a bajar de la tirotoxicosis, y en algún momento a lo mejor solamente dejo el puro tiamazol sin necesidad ya del efecto periférico del beta-bloqueador. ¿Okay? Aunque esta es nuestra principal línea farmacológica, porque no tenemos más opciones de tratamiento, no hay otro, realmente no hay otro. ¿Qué hacemos? Obviamente los pacientes con Graves, y dependiendo de la intensidad, la segunda opción de tratamiento se llama yodo radioactivo. El yodo radioactivo realmente es una de las principales líneas de tratamiento, porque lo que se va a buscar es hacer una destrucción tisular. Lo que vamos a buscar es reducir la cantidad de tejido tiroideo a través de la dosis de yodo radioactivo. Mandamos a los pacientes a yodo radioactivo para destruir tejido tiroideo
Y con esto, pues obviamente normalizar la función tiroidea. ¿Ok? Esa es la otra posibilidad terapéutica. ¿En qué punto ya no es viable la temazón y es que... Excelente. Casi la mayor parte de todos los pacientes, la primera línea casi los mandamos a yodo, solo que por la intensidad de la tirotoxicosis, habitualmente damos inicialmente un curso de tratamiento antitiroideo para reducir la intensidad. Antes de recibir el yodo, aquellos que recibieron antitiroideo, les tenemos que suspender alrededor de 10 a 15 días el antitiroideo, porque como voy a tener bloqueada la producción, aunque yo le dé el yodo no va a funcionar. Yo tengo que suspenderle el tratamiento, ¿ok? Bueno, hacemos la reducción. Si la tirotoxicosis relativamente no es tan severa, no necesito darle antitiroideo, lo mando directamente a yodo radioactivo, ¿ok? Pero mandándolo a yodo radioactivo igual tendría que usar betaurona. Es correcto, porque esta no te bloquea absolutamente nada, no te interfiere con la captación de yodo, y eso es correcto lo que dice. Yo al momento de quitar el diamazol, dejo puro betabloqueo. O si no requirió tratamiento antitiroideo, le dejo betabloqueo y la mando directamente a yodo. Ya se le da la primera línea en yodo. El yodo, claro, en esa condición. Todo depende de las condiciones de escalas de tirotoxicosis. Esta paciente daba muy síntomas, yo creo que antes de mandarla a yodo, pues obviamente tengo que frenarla. Si la orbitopatía es activa o está muy activa el exoftalmo, está contraindicado el yodo. Porque ¿qué va a pasar? Más liberación de exposición de TSH, anticuerpos anti-TSH, y puedo exacerbar el fenómeno de orbitopatía. Para orbitopatía hay estrategias inmunomoduladoras. Ahí se requiere de esteroide o de fármacos inmunomoduladores, ¿ok? Básicamente para mejorar la condición de orbitopatía. A veces son cosas que se tratan de forma un poquito separadas, a pesar de que es por la misma entidad, pero aquí a veces se puede llegar a requerir una situación distinta, ¿ok? No me quiero meter tanto ahorita en tormenta tiroidea ni nada de eso, porque hay un módulo específico, una parte específica de urgencias endocrinológicas, en donde está el coma edematoso, está la tormenta tiroidea, está la cetoacidosis diabética, ¿no? Etcétera. Otra opción de tratamiento, ¿cuál sería? Es correcto. Ya murió mi pulmón. ¿Ves? Quirúrgico. ¿Ok? Y ahí el beta- Que habitualmente es como la tercera línea de opción terapéutica. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tirotoxicosis es tan severa, tuvo efecto adverso. El diamazol, uno de los efectos adversos graves que puede llegar a suscitarse se llama agranulocitosis. Causan neutropenias severas. En mi primer año de residencia, en una paciente que ingresó por una inminencia de tormenta tiroidea que requirió ese tiroideo, suprimió tanto el valor de neutrófilos que la paciente se murió por perforación intestinal por candidiasis por la neutropenia severa. Entonces, son condiciones poco frecuentes, básicamente están reportados 0.1%, 0.2%, realmente son muy bajos los porcentajes, pero la neutropenia severa prácticamente es como consecuencia de uso antitiroideo. ¿Ok? Por eso pues es nuestro método para controlarlo, no hay otro. Pero en vigilancia tenemos que ver si no hay alguna manifestación que sugiera neutropenia. ¿Cuál sería? Infecciones, principalmente faringias, fiebre, ¿ok? Y ahí tendríamos obligadamente que pedir una VH. Si realmente no cuenta con estos síntomas el paciente y ya está tomando antitiroideos, realmente no necesito pedirle una VH a todos, ¿ok? Sino solo si la clínica me sugiere de que pudiera tratarse de un fenómeno infeccioso, ¿vale? Entonces, esa es nuestra tercera opción, la última. Cuando también el yodo esté contraindicado, porque a lo mejor tiene mucha exacerbación de orbitopatía y la tirotoxicosis severa. Esos pacientes habitualmente los tenemos más en un ambiente hospitalario, ¿ok? O de plano el paciente me dice, yo no quiero tomar yodo. O que tenga voz muy ¿Qué? Que tenga el voz muy grande. Fíjate que inclusive el yodo radioactivo, al momento de tener un fenómeno destructivo, va a bajar el tamaño del bocio. Y esa es la finalidad. Baja el bocio, baja tejido tiroideo y mejora el nivel del perfil tiroideo. ¿Vale? Entonces básicamente son las opciones de ¿Cuál tratamiento. sería
la fisiopatología del bocio en esta enfermedad. Porque, bueno, por ejemplo, el déficit de yodo es por el aumento del coloide, pero en este caso sí se está usando el coloide. Sí, se está haciendo una producción constante. Al final de cuentas, el GRIPS es una producción constante y una utilización constante tanto de por aumento, ¿no? De producción. Aumento de producción. Y esas son las opciones de tratamiento, básicamente. Farmacológico con antitiroideos, con yodo radioactivo, que realmente es nuestra principal línea de tratamiento, y quirúrgico. Y esto es específicamente para GRIPS. Las otras entidades menos frecuentes para una tirotoxicosis o para un estado de hipertiroidismo es el bocio multinodular tóxico o el nódulo hiperfuncionante. Son pues básicamente las causas de hipertiroidismo, que ambas son causas de aumento de producción de hormonas tiroideas. El bocio multinodular tóxico, multinodular, que el trasfondo fisiopatológico es muy distinto al Graves. Aquí no voy a tener anticuerpos. Aquí se deben transformaciones básicamente de la célula folicular, y en donde se activa como la condición del nódulo hiperfuncionante, se modifica y se activa la función autónoma de los nódulos tiroideos. Y habitualmente eso sucede más en el adulto mayor. El multinodular es más frecuente en el adulto mayor. El bocio tóxico difuso sucede más en etapas más jóvenes. ¿Ok? ¿Vale? ¿Es secundario al ¿Cómo? nódulo? La principal causa de tirotoxicosis, así como el hipotiroidismo, va a estar aquí. Las causas menos frecuentes van a ser a nivel central o hipoficiario. Son las más raras. El tumor productor de hormona de TSH o tirotropinoma, ¿sí? Que sería un tumor en la hipófisis que me va a simular un hipertiroidismo. Pero ¿cómo sería el perfil tiroideo de una causa secundaria? TSH ya sea normal o elevada para T3 y T4 que están o elevadas. Porque la autonomía ya la tiene acá. Ya no les interesa saber cuántos hay de hormonas tiroideas. Eso es un tirotropinoma. El tirotropinoma o el tumor productor de TSH también se van a conocer como TSHoma. Sí, TSHoma, se lo van a encontrar también referido como TSHoma. Es el tumor hipofisiario más raro que hay. Más raro, el tirotropinoma. De los tumores hipofisiarios productores. ¿Qué? Estrictamente, sí. Aquí el tratamiento no va dirigido acá. Aquí el tratamiento va dirigido aquí. Porque no habría forma de estar bajando hasta que... ¿Cómo? O sea, no habría manera de bajarlo hasta que... Ah, no, pues obviamente de forma inicial, antes de un procedimiento quirúrgico central, tengo que bloquearla aquí. O fármacos que bloqueen acá. Ya lo veremos. ¿Ah? No tanto. No tiene, es más efecto periférico. Pero sí, como pregunta de examen, el de elección para el embarazo como antitiroideo es el propiltiuracilo, aunque no hay en México. En México utilizamos tiamazol aún en el embarazo. Es muy caro porque no hay. No está aprobado. Pero pues se va a poner en el primer trimestre, ¿no? Ah, habitualmente se va modificando la dosis conforme va avanzando el embarazo. Que entonces hay cierta cantidad que realmente se tolera adecuadamente. Casi cuando se superan los 20 miligramos de tiamazol es cuando puede haber mayor riesgo de paso transplacentario del antitiroideo. Obviamente también en condiciones de lactancia también se limita porque son dosis que habitualmente. Ya se emplean otras estrategias, ¿no? Básicamente para control, pero eso ya nos provoca. ¿Por qué no ha llegado a México si ya tiene tiempo igual? ¿Qué? El propiltiuracilo, ¿por qué no ha llegado a México si ya tiene tiempo en América? O sea, nunca ha habido o de repente. No, nunca ha habido. Pero es viejísimo, ¿no? Ah, sí, también. Eso es de los primeros antitiroides que hubo. Pero ¿por qué no hemos hecho nada para tratar acá en México? No sé, nadie lo quiere traer, no sé. Salen, chicos, ahí terminan de revisar tirotoxicosis. Ya. Yo les dije que estaba enojado.
Ya no lo escucho porque sí, me voy enojado.